Bueno, muy buenas tardes con todos nuestros participantes. Los saludamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 8 de febrero, a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al término de la misma. Bienvenidos amigos del Instituto Nacional de Salud del Niño. Quedamos atentos a su presentación. Buenas tardes, estimado compañero de trabajo. Vamos a tener hoy día la exposición de la doctora Mariela Poy Montes, un tema muy importante de cardiopatías congénitas en pediatría, muy interesante para el médico general, de alto flujo. Entonces, vamos a darle paso a la doctora Mariela Poy para su exposición. Doctora, puede iniciar. Buenas tardes, gracias por la invitación. Vamos a tratar el día de hoy el tema de cardiopatías congénitas con flujo pulmonar aumentado. Estas cardiopatías, todos sabemos que las cardiopatías se asocian en general a algunos síndromes, sobre todo al niño con síndrome de Down. El 50% de ellos tienen una cardiopatía. De 2 pacientes con Down, 1 sufre de una cardiopatía y en su caso es el CIB lo más frecuente. Pero este día vamos a hablar de las cardiopatías que producen congestión pulmonar, es decir, flujo pulmonar aumentado. Cuando un médico está pensando que un paciente tiene una cardiopatía, cuando le escucha un soplo, cuando tiene infecciones respiratorias a repetición, si el niño no gana peso sin causa conocida, si hace insuficiencia respiratoria, es decir, se le ve agitado, respira rápido, o le toma una radiografía por otros motivos y le encuentra cardiomegalia. Cuando uno ve una radiografía, como la que estamos mirando en este momento, y vemos esa congestión pulmonar y un corazón grande, uno piensa, ¿está congestivo? ¿Tiene bronconeumonía o es una displasia broncopulmonar cuando es un niño lactante? Y no sabe cuál es la respuesta. Y generalmente cuando se ve un corazón grande, uno piensa, está mal del corazón y ese pulmón es congestivo, ¿no? Entonces piensa en insuficiencia cardíaca. ¿Qué es insuficiencia cardíaca? Es la falla del corazón para poder cumplir con sus objetivos, que es perfundir toda la periferia, ¿no es cierto? Y cuando uno piensa en insuficiencia cardíaca, tiene que pensar en congestión. Es decir, los pulmones están llenos de mucho volumen de sangre, más de lo normal. La insuficiencia cardíaca produce signos y síntomas conocidos. Al niño tener una perfusión inadecuada y estar en bajo gasto, se va a poner irritable. La baja perfusión lo va a hacer poner pálido por liberación de sustancias adrenérgicas, sudoroso, va a estar frío por mala perfusión, va a tener signos de insuficiencia respiratoria y signos de congestión como la hepatomegalia. Por supuesto que si le palpa los pulsos van a estar disminuidos y si le toma una radiografía va a encontrar cardiomegalia. Entonces, si nosotros vemos en esta radiografía, nosotros vamos a poder mirar que en el parahilio hay bastante flujo pulmonar, es decir, las arterias están totalmente dilatadas y en algunos lados llega hasta la periferia. ¿Qué más vemos ahí? Un corazón grande y el ventrículo izquierdo redondo. Cuando vemos el ventrículo izquierdo redondo, nosotros tenemos que estar pensando que el paciente está recibiendo más volumen de lo normal, porque normalmente el ventrículo termina en punta fina. En este caso, al estar redondo, estamos pensando, está yendo mucho flujo al pulmón, este flujo está regresando al ventrículo izquierdo y lo está dilatando. Por lo tanto, al dilatarse el ventrículo izquierdo, toda esta congestión, el niño está en franca insuficiencia cardíaca. Quiero recalcarles que cuando un lactante está en insuficiencia cardíaca, en el 100% de los casos tiene hepatomegalia. Y cuando hay congestión pulmonar en lactante por razones fisiopatológicas de desarrollo del pulmón, por la lejanía que tiene el alvéolo de la arteria, él no va a ser congestión pulmonar como el adulto con crepitantes, sino con sibilantes y roncantes. Entonces el paciente, si va a una emergencia y está en insuficiencia respiratoria, lo que le van a encontrar es sibilantes y van a hacer el diagnóstico de hiperreactividad bronquial, cuando en realidad el paciente está congestivo.
Entonces, si ve la radiografía, cardiomegalia y hepatomegalia, estamos hablando de congestión pulmonar. Entonces, ¿cuáles son las cardiopatías con flujo pulmonar aumentado? Pueden ser, ¿tiene cianosis o no el paciente? Si no tiene, serán las cardiopatías de cortocircuito de izquierda a derecha, como el conducto arterioso, la comunicación interventricular o la comunicación interauricular, que son las más conocidas. El atrio ventricular común y la ventana ortopulmonar no las veremos porque realmente no son tan frecuentes. O sea, cuando pensamos acianóticas son 3. Y de esas 3, las 2 primeras son las únicas que producen tanta congestión en la etapa del lactante dependiendo del tamaño. El ductus arterioso y la comunicación interventricular. Y si el paciente está cianótico, la primera posibilidad de lejos es la transposición de grandes vasos. Después será el ventrículo único, el drenaje venoso anómalo pulmonar total y otras cardiopatías menos frecuentes, pero que nosotros vemos con bastante insistencia porque nosotros somos un centro de referencia. Pero para fines generales, si es cianótico, está en insuficiencia cardíaca y es recién nacido, la transposición de grandes vasos de lejos es la más frecuente. Entonces, ¿cuándo pensamos en un PCA? ¿Y por qué congestiona? ¿Por qué el con flujo pulmonar alto? Como estamos viendo en el esquema, en flechas de color verde, vemos cómo la sangre pasa de la aorta a la pulmonar, ¿no? Al pasar la sangre de la aorta a la pulmonar, nosotros vemos que esta sangre se va a ir lógicamente al pulmón, lo va a congestionar, y de ahí va a regresar a las cavidades izquierdas. Entonces vamos a tener aurícula izquierda dilatada y ventrículo izquierdo dilatado. Los demás signos no los vamos a revisar hoy, pero lo que sí vamos a decir es que tiene un soplo continuo que se llama maquinaria de vapor, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que un conducto? Un niño en insuficiencia cardíaca, y cuando lo encontramos un soplo, ese soplo es continuo, como lo muestra el Doppler que estamos poniendo en la diapositiva. Él está congestionado, con signos de insuficiencia cardíaca. Bueno, en este paciente, si es un niño prematuro o de primeros días, nosotros podemos usar inhibidores de las prostaglandinas, que no es motivo de la clase de hoy, pero que en los 3 primeros días puede dar resultado de cerrarlo farmacológicamente. En los prematuros el resultado es mucho más efectivo y se usa en algunos casos profilácticamente, ¿no? ¿Cuándo operar el conducto? Bueno, ¿cuándo van a referir de una periferia para que se opere un conducto arterioso? Cuando el paciente es prematuro y está haciendo insuficiencia cardíaca, si no se opera, tendrá una mortalidad muy alta. Entonces, si es un prematuro y tiene un conducto, hay que operarlo. Si el niño es a término y se le puede controlar con un tratamiento médico la insuficiencia cardíaca, puede uno esperar que pase un tiempo para después decidir si el paciente sigue insuficiencia cardíaca, ligarlo por cirugía o por un cateterismo que se cierra con dispositivos sin necesidad de cirugía. Entonces ese es el conducto arterioso que produce congestión pulmonar, flujo pulmonar aumentado. Entonces, no está pasando. ¿No pasa? No. No pasa. Entonces, la siguiente patología, que vamos a ver será la comunicación interventricular. La comunicación interventricular igualmente es un defecto, como está en el esquema, entre los ventrículos en el segmento interventricular. Y estamos viendo que la sangre pasa directamente en sístole del ventrículo izquierdo hacia la pulmonar. En el momento que pasa, el ventrículo derecho también está en sístole, por lo tanto, los dos se contraen y mandan la sangre directamente al pulmón. Esta sangre que llega al pulmón, lógicamente, va a tener que regresar a las cavidades izquierdas, dilatando las cavidades izquierdas. Es decir, en una comunicación interventricular hay un cortocircuito de izquierda a derecha, pero el que crece es el ventrículo izquierdo por sobrecarga de volumen, ¿no? Entonces ahí tenemos que está congestionado porque le va mayor flujo hacia el pulmón.
Este paciente, todos los pacientes con flujo pulmonar aumentado no pueden hacer sintomatología de congestión pulmonar en los primeros días de vida, sobre todo en la primera semana de vida. ¿Por qué? Porque todavía tenemos resistencias altas producto de la vida fetal. Entonces nosotros vamos a esperar que pasen 15 días, por lo menos, para que recién comience a congestionarse el pulmón. Cuando uno tiene un niño pequeñito de menos de una semana con clínica de congestión pulmonar, no puede pensar en cortocircuitos de izquierda a derecha. Tienen que bajar las presiones pulmonares para que se comience a congestionar. Entonces ahí el paciente va a crecer sus cámaras izquierdas por sobrecarga de volumen, se le va a ocultar un soplo que va a ser regurgitativo o holosistólico, diferente del soplo del conducto que es continuo, esto será holosistólico. Y el paciente también tendrá la cardiomegalia, tendrá el crecimiento de las cámaras izquierdas y se verá flujo pulmonar aumentado en las arterias pulmonares. El paciente con comunicación interventricular hace insuficiencia cardíaca, se puede complicar con endocarditis y puede tener algunas otras complicaciones de la misma enfermedad, que no es motivo de esta clase, ¿no? Y si es que nosotros tenemos pacientes con flujo pulmonar aumentado, que no tratamos oportunamente con el tiempo, van a ser hipertensión pulmonar, desarrollando síndrome de Eisenmenger, que consiste en que las arterias pulmonares se hipertrofian, se ponen duras y ya no permiten que el volumen entre y las presiones se incrementarían al punto que ganen a las presiones del lado izquierdo, apareciendo cianosis, con cortocircuito revertido, es decir, de la izquierda a derecha, ahora se convertirá de derecha a izquierda y el paciente será cianótico. Es una complicación a largo plazo de no solucionar los problemas con flujo pulmonar aumentado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con CIB y con congestión pulmonar que lo lleve a la insuficiencia cardíaca? Tendremos que manejar la insuficiencia cardíaca, controlar las infecciones pulmonares, evitar que el paciente esté anémico, porque la anemia empeora la insuficiencia cardíaca. Es ideal que el paciente tenga un hematocrito mayor del 35%. Como sabemos, los pacientes con insuficiencia cardíaca no ganan peso, entonces hay que darle apoyo nutricional y en todos los casos tenemos que evitar infecciones, sobre todo de dientes cuando son niñitos más grandes, o cualquier tipo de infección para que no desarrollen endocarditis infecciosa. Si un lactante tiene insuficiencia, tiene un soplo de CIB y no tiene síntomas, gana peso, nosotros podemos esperar que sea más grande para tomar una decisión si hay o no hay cardiomegalia. Si el paciente tiene signos de insuficiencia cardíaca, los que ya hemos mencionado anteriormente, no gana peso, se le da tratamiento médico. Y si el paciente sigue en insuficiencia cardíaca y no gana peso y está haciendo bronconeumonía esa repetición, debe de ir a cirugía. Existía anteriormente el mito dentro de nuestro país que el paciente tenía que ganar peso para que vaya a la cirugía y tenía que llegar a pesar 10 kilos. Eso ya ha pasado a la historia, felizmente, gracias a Dios. Ahora no tiene nada que ver el peso. El paciente, tenemos capacidad, competencia para operar pacientes de cualquier peso, y si el paciente está deteriorando su peso, debe de mandarse a cirugía, porque si no tendremos un niño de 1 año desnutrido con todas las consecuencias que conocemos. Si el paciente con CIB y tratamiento médico comienza a ganar peso, nosotros podemos esperar que el niño crezca para tomar una decisión cuando sea más grande, ¿no? Dependiendo del tamaño del corazón. Cuando ya llega a unos 5 años y el paciente está en una periferia y uno le toma una radiografía, tiene el soplo y probablemente más intenso porque a más pequeño el hueco, el soplo es mayor y el corazón es tamaño normal, uno puede decidir no operarlo y dejarlo que siga con su huequito que no le hace mayor problema. Pero tiene el riesgo siempre de hacer endocarditis infecciosa. Si decide cerrarlo, a pesar de no tener cardiomegalia, debe de hacerlo en un centro que le dé 0% de mortalidad, ¿no? Pero si el paciente tiene 5 años
ya no va a tener mecanismo de cierre efectivo y él está con signos de insuficiencia cardíaca y el corazón está crecido, él debe de ir de cirugía de todas maneras. Bueno, otra patología con sobrecarga de volumen que va a mayor flujo al pulmón, como estamos viendo en el esquema, a través del defecto interauricular, estamos viendo que entra sangre al lado derecho y de ahí se va al pulmón, es la comunicación interauricular. Pero como estamos... Sí. Pero como estamos viendo acá, nosotros podemos ver que las que crecen en este caso son las cavidades derechas. Acá dice sobrecarga de volumen de cavidades derechas. ¿Por qué? Porque en el C y B son cavidades izquierdas, porque en sístole le pasa la sangre directamente hacia el pulmón y se va al pulmón y regresa a las cavidades izquierdas. En cambio, en la comunicación interauricular, la sangre pasa en sístole y la válvula B está cerrada. Por lo tanto, la sangre se queda en la aurícula dilatándola. Cuando pasa la diástole, la sangre al ventrículo derecho pasa a mayor volumen, por lo tanto, la dilata. Lo que tenemos que decir del CIA es que no nos debe preocupar mucho durante la lactancia y durante los primeros 2 años de vida, porque no da muchos síntomas y el paciente no tiene mucha repercusión hemodinámica, no hay dilatación de las cavidades izquierdas y nosotros podemos esperar que el niño sea un poquito mayor para después usar un dispositivo para cerrar el defecto. Entonces eso es el caso del CIA, que comienza su sintomatología cuando es mayor. Generalmente la comunicación interauricular después de la segunda década es que comienzan los síntomas. Tampoco eso no quiere decir que el paciente se debe quedar con su defecto, porque se ha demostrado que en pacientes que se operan después de los 30 años, de todas maneras su esperanza de vida disminuye por complicaciones de hipertensión. Bueno, si tenemos un paciente que está pálido, irritable, con los signos que ya hemos mencionado, de insuficiencia cardíaca, es un recién nacido, que tiene 1 semana de vida y está con estos signos, pero le vemos que está cianótico, pensaremos es una cardiopatía cianótica. Entonces le tomaremos una radiografía y veremos que el paciente tiene esta imagen, ¿no? Característica en forma de huevo echado, ¿no? Y tenemos un pedículo muy estrecho, miren, bien, no se ve la aorta, bien recto, y flujo pulmonar aumentado. Acá tenemos otro caso donde el paciente tiene el ventrículo izquierdo más redondo, el pedículo muy estrecho y hay congestión pulmonar. Entonces, este flujo pulmonar aumentado, forma de huevo, el paciente cianótico y en insuficiencia cardíaca, de lejos, la posibilidad más grande es que tenga una transposición de grandes vasos, donde la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener imágenes de diferentes formas, pero siempre con la característica de pedículo estrecho, de flujo pulmonar aumentado y del corazón en forma de huevo. Entonces, eso nos hace diagnóstico de transposición de grandes vasos en el recién nacido. Ahora, bueno, estábamos diciendo que si tenemos un recién nacido con una cardiomegalia, cianótico, y vemos que el flujo pulmonar ha aumentado, ya habíamos dicho que la cianótica más frecuente a esta edad es la transposición de grandes vasos, pero el paciente además de eso está haciendo crisis de hipoxia. Uno diría, bueno, si tiene congestión pulmonar, mucho flujo en el pulmón, ¿cómo va a ser crisis de hipoxia? Él hará crisis de hipoxia si tiene un septum interauricular intacto. Entonces querrá decir que como la sangre está saliendo del otro lado, no tiene cómo mezclarse y se llama pobre cámara de mezcla y el paciente va a estar en insuficiencia cardíaca y en crisis de hipoxia. ¿Por qué es importante resaltar esta patología? Porque el paciente al tener septum interauricular intacto no podrá sobrevivir y él tendrá que ser referido inmediatamente a un centro donde le puedan pasar un catéter hasta la aurícula, pasar un balón y abrir el septum interauricular para que la sangre se mezcle y él se pueda salvar, ¿no? Y después ir a la cirugía. Entonces, estas dos posibilidades son muy interesantes para poder manejar
sobre todo para tomar la decisión de mandarlo lo más pronto posible a un centro de referencia, ¿no? Que el paciente con transposición puede estar en insuficiencia cardíaca, con mucho flujo en el pulmón, pero a pesar de eso hacer crisis de hipoxia por la falta de cámara de mezcla. Bueno, esta imagen, si ustedes ven que tienen un paciente con los signos de insuficiencia cardíaca que hemos mencionado, le toman esta placa y obtienen una placa como esta, donde hay bastante blanco en el pulmón, es decir, el pulmón está congestivo. Ven la rama derecha pulmonar, que se nota aquí muy bien, que está... Entonces acá nosotros estamos viendo un corazón un poco grande, no mucho, pero nos llama mucho la atención el parailio, ¿no? El parailio está ancho, blanco, y el paciente está en insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando uno ve esa imagen característica, nosotros vamos a pensar en, y el paciente está cianótico o desaturando, es un drenaje venoso anómalo pulmonar total. Entonces, cuando nosotros tenemos un drenaje venoso anómalo pulmonar total, tenemos que pensar en lo siguiente, que la sangre, en vez de estar viniendo a la aurícula izquierda, está llegando a este colector que queda detrás de la aurícula izquierda, que recibe las 4 venas pulmonares, y que este colector se conecta con una vena que se llama vena vertical. Esta vena vertical entra a la vena innominada y de ahí va la vena cava. Ese efecto de callado venoso que estamos nosotros viendo nos va a dar esa imagen característica. Este es otro paciente de esta parailio ancho. Esto sería la vena vertical, la vena innominada y la vena cava que se está yendo hacia la aurícula derecha. ¿Ustedes están pudiendo mirar la flechita? ¿Miran la flecha que yo les indico, doctora? No, doctora, no se logra visualizar. Se acaba de descompartir. No se logra. Sí, ya, ahora sí se logra. Ya, ¿se ve la flecha? No se logra visualizar el puntero. No se ve puntero. Sí, Bueno, ahorita cuando lo moviliza sí se logra ver. Está un poco pequeño, pero sí se logra visualizar. Ya, ok. Entonces nosotros estamos viendo acá la vena vertical que está saliendo del colector de detrás de la aurícula, la vena vertical, la vena innominada y acá la vena cava, haciendo esta imagen así como algo redondo encima del corazón. Se ve en este otro paciente también con toda claridad. La aurícula derecha grande. El paciente está en franca insuficiencia cardíaca y algo cianótico, ¿no? Entonces nosotros tenemos diferentes imágenes y esta imagen característica se llama imagen en muñeco de nieve. Ya no pasa. Acá, centro. Imagen en muñeco de nieve y hace el diagnóstico pues de drenaje venoso anómalo pulmonar total. Todas las cardiopatías que tengan flujo pulmonar aumentado, para que se congestione, tiene que pasar los primeros 7 días de vida del paciente o hasta los 15 días para que bajen las presiones pulmonares. Antes no producen tal congestión porque la resistencia pulmonar fetal todavía lo protege, ¿no? Entonces el paciente va a tener este diagnóstico. Acá hay una imagen simpática, ¿no? Que le hemos sacado del internet, donde nosotros podemos ver por qué le dicen muñeco de nieve, ¿no? Ahí está la cabecita y el cuerpo, y significa la vena vertical, la vena innominada y tal. Acá tenemos una cineangiografía mostrando el callado venoso. Es importante que conozcamos esto porque este paciente no puede tener ningún tratamiento médico. Es eminentemente mecánico su problema y él necesita ser operado y corregido. Y después de operado es un paciente que se recupera ad íntegro, 100% niño sano. Entonces hay que referirlo lo más pronto posible, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos de congestión pulmonar, nosotros estamos hablando de insuficiencia cardíaca y queremos saber, bueno, primero, ¿cuál es el diagnóstico? Y después, ¿qué hago con este paciente? ¿Cuándo lo refiero? ¿O solo le doy tratamiento médico? Y hemos hablado cuándo operar el PCA, el CIB y las cardiopatías cianóticas más frecuentes. Entonces, cuando uno está frente a la insuficiencia cardíaca, uno lo que tiene que pensar
es que lo que el paciente necesita es sangre de su periferia que le cubra su demanda metabólica. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer que el paciente consuma menos el oxígeno, adecuar su perfusión tisular de alguna manera para que él se sienta un poco mejor perfundido, ¿no? Hay que dirigir todos nuestros esfuerzos a los mecanismos fisiopatológicos que conocemos para que el paciente mejore. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que cuando un paciente está con insuficiencia cardíaca, tenemos dos grandes ejes de respuesta del organismo. El sistema renina-angiotensina, que produce retención de agua y sodio, y el sistema simpático, que libera sustancias que producen la palidez, que producen la taquicardia, etcétera, y que al final al paciente lo ponen en peor estado y lo hacen poner ambos. Entonces, para que el paciente gaste menos oxígeno, lo primero que tenemos que hacer es sedar. Entonces, para sedarlo podemos usar diferentes métodos. Lo más recomendable es sedarlo con midazolam. Por vía sublingual, porque si tiene un endovenoso estaría bien, pero no siempre el paciente tiene endovenoso, entonces por vía sublingual. No por vía intranasal como refiere la literatura, porque eso produce mucha irritación, ¿no? Y tenemos que hacer todas las medidas que sabemos en un paciente crítico, ¿no? Ponerlo sentado, ¿no? Y ver que el paciente no se aspire sobre todo, que sería una cosa general. 80% de las... Ya se bloquea, ¿no? Sí, 80% de las cardiopatías requieren cirugía para solucionar su problema, ¿no? Pero lo que tiene que hacer el médico pediatra o el médico que lo está asistiendo, como hemos dicho, mejorar al paciente en todo su basal para que esté en mejor estado. Entonces, por eso que lo tenemos primero que sedar, poner semisentado, ponerle un poco de oxígeno, controlar el medio interno, todo lo que es medio interno, ver que el paciente no esté anémico, porque... ¿Se cortó? Porque no, doctora, sí se logra visualizar. Ah, ya. Ver que el paciente no esté anémico. Si el paciente tiene menos de 35 de hematocrito y es cianótico, hay que pasarle sangre, paquete globular, a 10 por kilo. Y si es un paciente cianótico, debe tener un hematocrito por lo menos de 45. Hay que ponerle paquete. No puede tener un paciente en insuficiencia cardíaca y con valores más bajos que esos, porque no lo va a mejorar. Si tiene una infección, hay que tratar las infecciones y hay que evitar que el paciente esté con fiebre o que esté hipotérmico. Hay que controlar la temperatura, ¿no? Si el paciente está muy delicado, ya lo tenemos que poner en una unidad de cuidados intensivos para hacerle un monitoreo. Si es necesario, ponerlo en ventilación mecánica. Algunas cardiopatías requieren el uso de mantener el conducto arterioso permeable, el uso de prostaglandinas. Y, por ejemplo, la coartación de aorta necesita intervencionismo, pero no es el caso, ¿no? En ese momento. Y la corrección quirúrgica lo más pronto posible. Con respecto a la insuficiencia cardíaca, si el paciente está congestionado, nosotros tenemos que manejar la frecuencia. Tenemos que disminuir el volumen, tenemos que usar diuréticos para mantener un gasto urinario por lo menos de 4 centímetros por kilo por hora, y podemos usar nitritos. Y siempre le vamos a dar espironolactona porque el uso del diurético furosemida va a eliminar el potasio y necesitamos dar espironolactona, que también sirve como remodelador, ¿no? Entonces es necesario esos 4 productos. Para la poscarga vamos a utilizar inhibidores de la ECA, que puede ser captopril. En el prematuro ahí está contraindicado, y en el lactante menor y en el recién nacido hay que tener mucho cuidado, ¿no? Inhibidores de la ECA. Si nosotros queremos manejar la bomba, entonces podemos, para aumentar la contracción, o nosotros cuando usamos Cedilaní, lo que queremos es buscar su efecto simpático lítico. Es decir, no vamos a querer que se contraiga con más fuerza porque ya se está contrayendo con mucha fuerza, pero el simpático lítico va a bloquear la frecuencia cardíaca alta, la sudoración,
esa irritabilidad que tiene el paciente. El efecto simpático lítico del Cedilaní, que es lo que estamos buscando. Bueno, y después podemos utilizar también la dobutamina y la dopamina para poder mejorar la bomba del paciente y sacarlo de la insuficiencia cardíaca. Bueno, realmente es bien difícil la comunicación, el tiempo que tenemos es corto, el tema es bien complicado y encima los problemas de la tecnología nos han jugado en contra. Entonces, muchas gracias. No sé si tienen preguntas. No se preocupe, doctora, más bien muchas gracias a ustedes. Doctora, una pregunta, disculpa. Dígame, En el doctor. tratamiento de estos pacientes con alto flujo, ¿cuál es la medicación ideal? ¿Cómo comenzar? ¿En unas zonas alejadas, líquidos, diuréticos? ¿Cuál de ellos? ¿Cómo sería? Sí, como estábamos diciendo, creo que si están en una provincia, lo primero que tienen que ver es mantener al paciente lo más estable posible desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista de que debemos de consumir menos oxígeno. Si el paciente está irritable, hay que sedarlo para que no consuma tanto oxígeno. Hay que restringir el volumen a 100 por kilo, 110, dependiendo cómo está viendo, para que no se congestione más, usar diuréticos, y usar inhibidores de la ECA, ¿no? Que lo pueden conseguir en cualquier lugar del país, para ver el momento oportuno para poderlo transferir si es que no pueden corregirlo. Entonces, la cardiopatía con alto flujo es cuando yo veo la placa y veo veo gran radiolucidez, o sea, imágenes blancas alrededor del pulmón, ¿no es cierto? Claro, claro. Lo que se ve es la rama derecha del pulmón, que está muy dilatada y que hasta la periferia se ve imágenes coposas como si fuera una bronconeumonía, ¿no? Si yo veo una paciente con cardiopatía del pulmón, hablando un lenguaje bien sencillo, veo el campo pulmonar es oscuro. Allí tengo que usar líquido. No, cuando tenemos una placa congestionada, lo que vamos a ver es un pulmón blanco, congestivo, ¿no? Oscuro va a ser cuando el paciente no tiene flujo en el pulmón y va a ser pues hipoxia más bien. Ya, ahí acá es congestionado, claro. Placa blanca. Eso lo quería hacer la diferencia entre una placa de pulmón blanco y una placa de pulmón oscuro. Negro, claro. Lo que estamos hablando es una placa blanca. Ahí hay que restringir líquido. Ahí hay que restringir volumen y dar diuréticos. Si yo veo a un paciente con una cardiopatía que sospecho y veo un pulmón negro oscuro, ¿ahí sí se puede dar líquido? Claro, cuando el paciente tiene poco flujo en el pulmón, atresia pulmonar, falta de la arteria pulmonar o algo que no le lleva sangre al pulmón, hay que dar mucho líquido, incluso hasta más de lo que le corresponde por la edad, para tratar de hacer que el conducto se permanezca abierto y para tener mejor gasto cardíaco, porque al no haber volumen el paciente va a estar chocado, ¿no? Pero en este caso no. Pero también es importante el medio interno, ¿no? Ver todo lo del calcio, ver que no tenga anemia, ver que la glucosa esté bien, que no esté hipoglicémico. A veces lo ponen en NPO por varios días y el paciente recibe calorías 30 por kilo por día y después se vuelve acidótico. Entonces hay que ver todas esas características. Doctora, ¿alguna pregunta de chat? Sí, muchas gracias, doctor Luján. Bueno, primero que nada, doctora Lapoy, un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias por tan brillante exposición. Y como siempre, un saludo al equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Es un gusto trabajar con ustedes. Y hacerles presente también el agradecimiento por parte de la Dirección de Infosalud por colaborar con la mejora de capacidades del sector salud en sus distintos niveles de atención. Queremos agradecer también a los participantes por su asistencia y saludar y felicitar la participación de los establecimientos conectados. Tenemos al Hospital Belén de Trujillo, al Puesto de Salud Pari desde Madre de Dios, nos saludan también desde el BRAEM y en general a todo el personal de salud que se conecta en forma individual desde las distintas partes de nuestro país. Doctora, nos preguntan desde el BRAEM
¿Sí podría, por favor, indicar qué síntomas o qué signos precoces se pueden identificar en un paciente para un diagnóstico temprano de una cardiopatía congénita y qué medidas generales se pueden dar para estabilizar a este tipo de pacientes? Bueno, si el paciente es un paciente asianótico, que no es niño azul, lo primero que va a tener generalmente es que se agita, está respirando rápido, tiene signos de insuficiencia respiratoria, polinia, taquipnea, tiraje intercostal, y él está irritable, llanto fácil y no puede mamar, ¿no? Lactancia entrecortada es la característica más importante del flujo pulmonar aumentado. Y lo que pueden hacer es, como ya hemos dicho, restricción del volumen, ver todo su medio interno para que esté adecuado, y si está muy crítico, darle un poco de oxígeno, ¿no? Pero no mucho tampoco, porque el oxígeno dilata las arterias pulmonares y congestiona más al paciente. Perfecto, doctora, muchas gracias. Nos preguntan también qué recomendaciones podría dar ante el hallazgo de soplo cardíaco en la evaluación del lactante menor en el primer nivel de atención. El soplo es un sonido, no hace nunca un diagnóstico. Y si es en el primer día y tiene soplo, tendrá que ser seguro algo de obstrucción de la arteria pulmonar o algo que... Porque estas cardiopatías que hemos visto hoy, ya dijimos que no producen flujo hacia el pulmón hasta que caigan las presiones pulmonares, por lo menos mínimo hasta la semana de vida. Entonces no pasa nada si el pulmón no sopla los primeros días. Ahora, si es que me está hablando de un paciente ya lactante, más crecidito y que tiene un soplo, cuando hay un soplo, lo que uno tiene que hacer es tomarle una radiografía para ver si el paciente tiene cardiomegalia o no la tiene. Si no tiene cardiomegalia, entonces el paciente no va a tener flujo pulmonar aumentado, y si tiene un defecto de los que hemos mencionado, no será muy grande porque no le está produciendo gran repercusión hemodinámica, no le está haciendo crecer las cámaras. Una radiografía es una herramienta muy importante que nos va a orientar muchísimo. Perfecto, doctora, muchas gracias. Nos preguntan también, en el caso de una crisis hipóxica con insuficiencia cardiovascular, ¿se debe colocar un bolo de suero fisiológico? ¿En cuánto se debería mantener el requerimiento hídrico? Y si en sedación se podría emplear lo que es ketamina versus morfina o midazolam. A ver, la crisis de hipoxia se produce por falta de flujo en el pulmón en la mayoría de los casos. O sea que no hay arteria pulmonar, por lo tanto no llega sangre al pulmón, el paciente va a estar hipóxico. Pero lo que me está preguntando es, crisis de hipoxia y el paciente está en insuficiencia cardíaca. Ese paciente va a tener insuficiencia cardíaca, va a estar congestivo, pero va a ser crisis de hipoxia porque no mezcla su sangre, está saliendo la arteria del lado derecho y la arteria aorta está saliendo con sangre no oxigenada hacia la circulación sistémica y no está mezclando su sangre. Entonces ese paciente lo que necesita no va a salir con ningún tipo de tratamiento médico, lo que necesita es hacerle un procedimiento que se llama rasking, que consiste en pasarle un catéter y abrirle el septum interauricular. Mientras tanto, lo que tiene que hacer es ver la radiografía. Si tiene congestión, no le puede dar volumen. Si el pulmón es blanco, como decía el doctor Luján, no puede dar volumen, tiene que ser restricción. Si el pulmón es negro, oscuro, sin flujo pulmonar, ahí sí le tiene que dar mucho volumen para que mantenga sus presiones. Y con respecto a la ketamina, el tema de la ketamina es de que hay que conocer qué cardiopatía está manejando, porque tiene un efecto de vasoconstricción sistémica. Entonces, al producir vasoconstricción sistémica, va a aumentar el cortocircuito y hay que saber qué efecto va a tener hemodinámico según la patología. Pero la mejor recomendación es sedar al paciente con midazolam o con morfina, o con demerol, no con meperidina.
Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, a nuestros estimados participantes, si hubieran dudas adicionales, pueden hacerlas llegar al correo de infosalud@minsa.gov.pe, que nosotros gustosamente se las facilitaremos a la institución telecapacitadora. Muchas gracias nuevamente al Instituto Nacional de Salud del Niño. Un gusto tenerlos con nosotros. Un gusto, despida. Hasta la próxima. Nos vemos en las siguientes telecapacitaciones. Hasta luego. Hasta luego, gracias.